Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero bendecirte como siempre a través de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero basar mi exhortación en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, hay una declaración poderosa que sé que será de mucha bendición para ti y para todo lo que escuchen en esta ocasión esta palabra. La Biblia dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado por sabio e ilustre. Esto es una pequeña palabra, pero con una profunda enseñanza. Las moscas muertas, según aquellos que trabajan y saben de perfume, bueno, vamos a hablar de la antigüedad, porque hoy en día, claro, el sistema de crear perfume ya es muy diferente, es muy avanzado. Pero en la antigüedad, cuando se iban a crear los olores, los aromas, este tipo de esencias se guardaban en tanques, se guardaban en frascos, se guardaban en unos lugares muy especiales para que se concentrase el olor. Sin embargo, dicen los que saben que una pequeña mosca que se asentara encima o dentro de estos tanques de esencia de perfume podían destruir todo el trabajo de semanas de creación de esa esencia. Una pequeña mosca muerta podía dañar todo el trabajo y el engranaje de estos frascos de esencia para olores, para perfumes. Y basándose en eso, es que entonces el escritor a Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón, dice que una pequeña mosca muerta puede dañar y dar mal olor al perfume, a la esencia del perfumista. Así también, una pequeña locura puede dañar el testimonio de una persona. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que por un error que cometieron en la Biblia dañaron todo su testimonio y por ende el testimonio de su descendencia. Podemos recordar el caso de Usías. Usías fue un hombre que Dios usó poderosamente o se dejó usar por Dios poderosamente. Usías creó reformas, Usías reestructuró lo que era el reino y la adoración al Eterno en esa ocasión. Sin embargo, al parecer a Usías se le subió el poder a la cabeza. No quiso ya tomar consejo de sus consejeros. De tal manera llegó su locura que entró al templo del Eterno para querer ministrar él mismo al Eterno, cosa que solamente le era permitido a los sacerdotes y a los levitas. Y a pesar de que los sacerdotes y los levitas le impidieron ministrar al templo, que no entrase al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo, Usías, lleno de arrogancia, quiso ministrar, pero Dios lo estaba observando. Dios estaba observando la actuación de Usías y por eso Dios le dio una plaga, le envió una plaga de Sahara, lo que hoy conocemos como lepra, y Usías desde los pies hasta la cabeza fue castigado con lepra por atreverse a ministrar en el templo del Señor, cosa que no le era él permitido sino a los sacerdotes y a los levitas. Una locura de Usías dañó todo el testimonio de años buenos de trabajo. ¿Por qué? Por la arrogancia de creer que él podía hacer cosas que no le era permitido a él, sino a los sacerdotes y a los levitas. Una locura no permitió que Moisés entrase a la tierra prometida. Moisés, Dios le dijo: háblale a la peña y santifícame delante del pueblo. La orden era hablarle a la peña para que la peña botara agua, entonces Dios sea glorificado a ojos de todo el pueblo. Pero Moisés, entrando en ira por causa del pueblo, no manejó sus emociones, se dejó llevar de la ira y golpeó 2 veces a la roca. Ciertamente la roca brotó agua,
porque una vez que la palabra de Dios es dada, va a cumplir el fin para el cual fue enviado. Pero Moisés lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. No santificó a Dios delante del pueblo, no le dio la gloria a Dios, lo cual dijo: Aarón y yo le vamos a dar agua a todos ustedes, pueblo rebelde. Golpeó 2 veces a la roca. Eso es un pecado gravísimo que Dios no le perdonó, ya que la roca simbolizaba a Cristo, y el ser golpeado 2 veces estaba dando a entender que Jesús moriría 2 veces, lo cual no era proféticamente hablando correcto. Al golpear 2 veces a la roca, estaba invalidando ya el futuro del Mesías, que sería golpeado una vez, según Génesis capítulo 3, versículo 15. Sería golpeado, sería mordido por la serpiente, pero él pisotearía a la serpiente en la cabeza. O sea, Jesús iba a ser herido por el enemigo, pero él, a través de esa herida, su muerte, iba a destruir toda la obra de Satanás. Pero volviendo a Moisés, Moisés dijo: Aarón y yo le vamos a dar agua de la roca. No santificó a Dios. Dios le habló, le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida por eso que has hecho. No me has santificado delante del pueblo. Al contrario, tomaste la roca. Mi palabra va a fluir, el agua va a brotar, el pueblo va a beber, pero tú, ni Aarón, van a entrar a la tierra prometida. Esta locura, esta ira de Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida. Y ahí se cumple lo que años más adelante el sabio Salomón en Eclesiastés diría: las moscas muertas hacen en él el perfume del perfumista. Así, una locura, una sola locura, un error, un extravío, una exageración de tus emociones puede llevarte al fracaso. Hay muchos ejemplos más. Mira el caso de Caín con Abel. Mató a su hermano por envidia. Una locura lo hizo ser errante, caminar por la tierra sin rumbo fijo. Por eso le pusieron Enoc, por eso lo enviaron a la tierra de Enoc, que significa errante. Caín andaría errante por toda la tierra hasta el día de su muerte, porque una locura lo llevó a matar a su hermano. Querido hermano y amigo que me escucha, caminemos sabiamente por esta tierra. No nos dejemos llevar de las emociones, no nos dejemos llevar de la ira. Yo sé que somos personas emocionalmente construidas, personas que las emociones están a flor de piel, pero una sola locura, un error puede sacarte del propósito de Dios. Un error puede hacer que tú pierdas tu familia. Un error pasional, caer en las garras de una mujer que no te pertenece, puede ser placentero 5 o 10 minutos, quizás un día. Quizás será placentero hasta que se descubra lo que estás haciendo, porque Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no salga a la luz. Quizás ese momento de pasión que estás viviendo puede llevarte a perder tu familia, tu esposa, tus hijos. Una locura puede llevarte a perder tu trabajo, puede llevarte a perder tu ministerio, tú que le sirves al Señor. Una persona que, movido por las emociones, que no ha aprendido a tener carácter y a manejar las emociones, porque las emociones son de Dios y están ahí, pero estamos llamados a manejarlas. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea, el profeta tiene la capacidad, cuando tiene madurez y cuando tiene carácter, de manejar las emociones. Cuidemos nuestra boca, porque la Biblia dice que tenemos poder para construir y para destruir a través de nuestras palabras. Cuidemos nuestra palabra, cuidemos lo que nosotros proferimos por nuestra boca, porque una sola palabra, una locura, un error que cometas en la vida puede llevarte a donde tú no te imaginas. Como decía un poeta y cantautor, camina plácido entre el ruido y la prisa y descubre la paz que se puede encontrar en el silencio. Aprendamos a escuchar más y hablar menos. Aprendamos a manejar las emociones. Sobre todo, aprendamos a manejar la ira. La Biblia dice que la ira es locura. Quien se aira no piensa, se ciega. Las emociones se paralizan. El mundo se paraliza. Cuando una persona se entra en ira, puede cometer locuras que más adelante pueden traerle atrocidades. Y por último te voy a traer otro ejemplo. David, el gran pastor de Israel, el gran músico del Eterno, el hombre que era conforme al corazón de Dios.
cometió una sola locura. Estando casado, teniendo ya mujer, un reino, una hermosa familia, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en el palacio y estando en palacio observó una mujer que se estaba bañando, estaba cumpliendo el rito de la purificación de la mujer. Este hombre la codició, la deseó, pero sabía que esta mujer tenía a su esposo. Ese esposo era Urías, el Eteo, un hombre, un siervo de Dios, un hombre que velaba cuidaba lo que era el campamento donde estaba el arca del pacto. En tiempos de guerra este hombre era celoso por Dios, acérrimo peleador de Dios, pero también servidor del rey. David estaba maquinando todo para quedarse con la esposa de Urías, Betsabé. El hecho es, y para resumir la historia, que David mandó a matar a Urías, el Eteo. Envió una carta con él mismo, donde estaba escrito su muerte. Urías ciertamente murió. David se quedó con la mujer de Urías, que era Betsabé, se acostó con ella. Tuvo un hijo, el cual Dios mató por el pecado. Pero no solamente eso, Dios estaba observando todas las maquinaciones de David. Y por causa de ese pecado de David, al matar a Urías, ese hombre inocente, al acostarse con Betsabé, y todo ese engranaje de pecado que David cometió, se cumplió Eclesiastés 10. Una locura. Una locura de este rey llevó a toda una desgracia, a una cadena de pecado en esa familia, ya que Absalón, su hijo, se sublevó contra el rey David, ya que Amnón se acostó y violó a su media hermana Tamar, y por este pecado Absalón mató a Amnón. Y si seguimos leyendo la historia, porque es bastante larga, podemos ver que un solo pecado que cometió David desencadenó una cadena de desgracia en una familia, porque se cumple lo que dice Eclesiastés: las moscas, así como una pequeñita mosca puede dañar todo un frasco de perfume, así una pequeña locura, así un pequeño error, así una pequeña, no sé ni cómo llamarla, así lo que tú consideras que puede ser pequeño en tu vida, puede convertirse en una bola de nieve, y no solamente afectarte a ti como persona, sino afectar tu familia y afectar inclusive tu generación, porque después de ese pecado de David, inclusive los salmos cambiaron. Antes de ese pecado, David, los salmos eran salmos de alegría, salmos de alabanza, salmos de adoración a Dios. Después que se llegó a Betsabé y Dios lo reprendió a través del profeta Natán, los salmos de David se convirtieron en salmos de penitencia, salmos de perdón, salmos de angustia, porque hasta su alma estaba angustiada, de tal manera que David le dijo al Señor: mira, quítame el reino, quítame las esposas, quítame todo lo que tú quieras, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David se sentía perdido, se sentía vacío, por ese pecado. Así que mi amigo y hermano que me escucha, ten mucho cuidado. Repito, camina sabio entre el ruido y la prisa. Sé cauteloso en estos días. Sé sabio, como dice el apóstol Pablo. Sé sabio, porque estos días son difíciles y peligrosos. No cometas una locura. Piensa las cosas antes de hacerla, porque no solamente puedes ser afectado tú, sino tu familia y tu descendencia. Una locura puede sacarte del propósito de Dios. Un error puede dañar tu ministerio por años. Una mosca, una pequeñita mosca, puede dañar tu perfume, tu frasco, que eres tú, y tu perfume es el Espíritu Santo, el cual dice Pablo en Corintios que somos olor fragante a la presencia de Dios. Así que en este día precioso, Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo mucha paz y mucha shalom para tu vida. Chao.